Me enamoré de mi propio padre biológico. Y aquí te cuento la historia. Hermana, ya sé lo que estás pensando y créeme que no sé cómo llegué a este punto. Te pido por favor que no me juzgues porque ni yo misma entiendo por qué me pasó esto. Es algo que he callado por aproximadamente 10 años y ya estoy cansada. Ver todas las historias que estuvieron mandando con sus mamás y familiares me dio pues la fuerza para también contar la mía. Sé que son cosas que no se escuchan casi, pero no porque no se escuchen significa que no sucedan. Y pues sin más, te cuento mi historia. Hermana, desde chiquita yo siempre adoré a mi papá. Fui una de esas niñas para las que su papá lo era todo, 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 hermanas. Para mí mi papá era mi superhéroe, era mi príncipe azul, era el hombre de mis sueños desde que yo era chiquita, cosa que no se me hace rara, cosa que honestamente creo que es muy normal entre las niñas. En aquel entonces era solo eso, ¿verdad? Yo de chiquita lo amaba, lo adoraba, era todo para mí. Pero, hermanas, cuando yo tenía aproximadamente 9 años, a punto de cumplir 10, mi mamá desgraciadamente murió en un accidente automovilístico muy, muy fuerte. Para mí, el fallecimiento de mi mamá fue muy difícil, fue muy difícil de sobrellevarlo, pero creo que para mi papá fue aún más difícil, hermanas, porque mi papá adoraba a mi mamá. O sea, mi papá la amaba con todo su corazón. Era una de esas parejas de ensueño que tú mirabas en la calle y siento que el que la vida se la haya arrebatado de repente fue muy traumante para mi papá. En fin, hermanas, cuando mi mamá muere, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, mi papá dedica su vida completamente a mí, hermanas. Nuestra familia empezó a ser solamente mi papá y yo. Todo el día estábamos juntos. Mi papá no tuvo ninguna relación por aproximadamente, yo creo que 5 años, hermana. Mi papá, o si las tuvo fuera, pero yo realmente jamás me di cuenta de que mi papá saliera con alguna chica o que tuviera alguna novia. Mi papá realmente estaba como en una depresión muy fuerte, como para tener una relación con una mujer, y lo único que hacía era estar conmigo. Yo empecé, hermanas, de cierta forma a tomar como ese papel de mujer de la casa. Empecé a aprender a cocinar, empecé a aprender a lavar la ropa, a hacerme cargo de la casa, a limpiarla, hasta que poco a poco fui tomando ese lugar y la dinámica de entre yo y mi papá era ya tal cual, o sea, prácticamente de una pareja, pero obviamente sin ya saben qué, ¿no? Obviamente. Pero sí, yo limpiaba la casa, yo lavaba la ropa. Cuando mi papá llegaba de trabajar, yo tenía comida hecha. Nos poníamos a comer juntos, platicábamos de cómo nos había ido en el día y después nos poníamos a lavar los trastes juntos. Era una dinámica que tenían. Yo adoraba a mi papá. O sea, llegábamos al punto hasta que dormíamos juntos. Yo tenía mi recámara, hermana. Yo tenía mi recámara, pero en la noche, cuando terminábamos de comer y terminábamos de lavar los platos, regularmente nos íbamos a la habitación de mi papá a mirar una película. Mirábamos una película y nos quedábamos dormidos. Entonces, miramos una película, pues ya en vez yo de regresarme a mi cuarto, empecé incluso ya a quedarme a dormir de planta en el cuarto de mi papá. Y así pasó por años, hermanas, por años. Esa era la dinámica que teníamos hasta que un día mi papá me dice que necesita hablar conmigo. Entonces, en esa plática, hermanas, me acuerdo que estábamos comiendo y mi papá de repente me empieza a decir, ¿sabes qué, amor? Yo necesito que tú sepas que yo te amo con todo mi corazón, que tú siempre vas a ser la mujer más importante para mí, pero que yo necesito rehacer mi vida. O sea, yo necesito una pareja. Y pues bueno, chicos, cuando a mí mi papá me dice que él necesitaba una pareja,
no puedo explicar cómo me sentí, pero yo me sentía como traicionada, me sentía como si yo no hubiera sido suficiente. Yo nos miraba o miraba esa interacción entre mi papá y yo tan perfecta, o sea, los otros temas, ¿verdad? Que conllevan una relación, obviamente, en ese momento para mí no eran importantes, o sea, no los, quizás ni siquiera los llegaba a entender o llegaba a pensar en ellos, pero yo sentía que la relación de mi papá y mía era perfecta y que no necesitaba más, no sé si me explique. Entonces cuando mi papá me dice que quiere una pareja, yo no entiendo para qué quiere una pareja si me tiene a mí. Y quizás, o sea, no sé, así lo sentí en ese momento. Entonces básicamente yo le digo esto a mi papá, le digo, papá, ¿para qué quieres una pareja si tú y yo estamos bien? ¿Te hace falta algo en la casa? ¿No te gusta cómo te hago de comer? ¿No te gusta cómo estoy llevando la casa? Porque lo puedo mejorar, no necesitamos otra mujer en la casa. Entonces mi papá, como que se ríe, ¿no? Y me dice, hija, es que eso no es lo único que un hombre necesita de una pareja. Y yo necesito tener una pareja, tú eres mi hija. Entonces yo ya no lo dejé que me explicara, hermanas, yo simplemente me sentí muy triste, me sentí traicionada, me sentí defraudada y me fui a mi cuarto, básicamente. O sea, yo me fui corriendo a mi cuarto y no quise hablar con él. Estuve varios días sin dirigirle la palabra, sin hablar con él, porque de verdad me había lastimado mucho lo que él estaba haciendo y lo que él me había dicho, y yo tenía este sentimiento de no ser suficiente. No sé si me explique, pero bueno, empezaron a pasar los días, nuestra relación, la verdad es que no era la misma, yo estaba muy seria, él no sabía cómo abordar la situación, y lo que él empezó a hacer, hermanas, que aquí es donde empieza esta situación difícil, es que lo que él empieza a hacer al ver que yo no iba a aceptar a una mujer, es que él empieza a llevar mujeres a la casa a escondidas mías. Yo me doy cuenta, y aquí es donde empieza lo peor de mi historia. Ahí les va. Yo me doy cuenta que mi papá está trayendo mujeres a la casa. Porque un día que estaba yo dormida, empiezo a escuchar ruidos, gemidos para ser exacta, de una mujer. No sé lo que está pasando, me levanto, me doy cuenta que provienen de la recámara de mi papá y me acerco. Empiezo a escuchar y la recámara de mi papá tenía como que la ranura, pues la ranura de la puerta tenía bastante espacio, al punto de que tú podías de cierto ángulo ver lo que estaba sucediendo dentro de la recámara. Entonces yo empiezo como que a espiar y los empiezo a ver pues haciendo, ya saben qué. Cuando yo los miro, me quedo observándolos y yo por primera vez empecé a sentir pues cosas. Me retiro de ahí en silencio, me voy a mi habitación y empiezo a, ya saben qué, con la imagen de mi papá y esta mujer que yo tenía en mi mente. La verdad es que nunca había dicho esto y sé cómo se puede escuchar, pero me pasó y solo quiero platicarlo. El punto es, después de ese día, esta situación en la que él traía mujeres y yo iba y espiaba, se comenzó a hacer algo recurrente. Y pues sí, creo que esta es una de las partes que más se me hace difícil contar. Pero yo me obsesioné con eso. O sea,
me encantaba verlos. Demasiado. Y fíjense, llegué al punto en que la ranura de la puerta por la que yo miraba a mi papá y a estas mujeres, porque eran varias, eran diferentes, alcanzaba un ángulo de cierta parte de la cama nada más. No se miraba completo eso, no se miraba perfectamente bien, pues, para ser francas. Yo llegué al punto de la obsesión en que entré al cuarto de mi papá y moví la cama justo al ángulo donde se viera completamente. Obviamente mi papá cuando llegó me dijo, oye, ¿tú moviste algo? Y yo le dije tipo, sí, papá, pero pues te quería dar una sorpresa que se miró un poquito diferente de tu recámara, espero que te haya gustado. Y mi papá la verdad no sospechaba nada, hermanas, porque pues ¿quién va a sospechar algo así? Número uno, y número dos, él simplemente estaba contento de que yo le empezara a hablar otra vez, porque como les dije, nuestra relación se dañó completamente porque yo estaba súper enojada y y pues él simplemente lo tomó a bien, ¿no? Como si yo ya estuviera superando esta situación. El caso, hermanas, es de que esto siguió sucediendo. Yo tenía esta obsesión de estarlo espiando. Se los juro que eso pasaba 2 o 3 veces en la semana. Era que él llevaba a estas chicas en la noche y las sacaba de la casa antes de que yo me despertara para irme a la escuela. Obviamente él pensaba que yo ni en cuenta, pero era tanta mi obsesión que yo esperaba esa noche. O sea, yo esperaba desesperada que llegara una de esas noches de la semana. De verdad, o sea, demasiado, demasiado. De repente empezó a suceder que yo me empecé a poner ya celosa. O sea, yo iba y los espiaba como de costumbre, pero entonces muy pronto ya brincó al momento en que yo deseaba ser la persona que estuviera ahí. Y yo sé lo enfermo que se escucha. Pero de verdad, o sea, no sé cómo sucede o por qué sucede, pero me pasó. Yo deseaba ser esa persona y me empezó a dar mucho coraje. Un día recuerdo que no pude más y entré, abrí la puerta, corrí a la señora, le dije a mi papá que por qué estaba haciendo esto. Y mi papá como que paró un tiempo, ¿no? Esa situación. Recuerdo que mi papá me decía, cuando yo empecé a crecer, en ese momento ya tenía 15 años, él me decía que yo me parecía mucho a mi mamá. Y mi papá estaba, como les dije en un principio de la historia, enamoradísimo de mi mamá, hermanas, enamoradísimo. Entonces a mí un día se me ocurre verme más como ella. Yo físicamente me parecía mucho a mi mamá en cuanto a facciones, tipo de cuerpo, ya en ese momento que ya me estaba como convirtiendo más en mujer. Pero mi mamá tenía un estilo muy propio. Mi mamá tenía el cabello largo y se lo tenía de rubio. Y ella siempre andaba súper arreglada. Mi mamá siempre se miraba bonita. Ella todos los días su cabello rubio largo se lo rizaba con una pinza. Siempre traía su cabello arreglado, rizado. Se maquillaba muy tenuemente, pero tenía como que algo muy de ella, muy de su estilo, que era que se pintaba sus labios rojos. Pintaba sus labios rojos, su cabello suelto, rubio, y siempre usaba vestiditos muy frescos, pero, ¿sabes? Muy bonito. Ella era bonita, ella tenía un cuerpo muy bonito, entonces le lucían mucho. Pues hermana, a mí se me ocurre y yo voy y le digo a mi papá que por favor me dé dinero, que yo me quiero hacer un cambio de look, que ya tengo 15 años, que por favor, hasta que lo convenzo, hermana, y me voy y me pinto el cabello rubio. Voy y me compro una pinza, un labial rojo, y al día siguiente, hermanas, tomé uno de los vestidos que había dejado mi mamá, que ya me quedaban, y me vestí como ella. Y bueno, cuando mi papá llega y, digamos, me mira así vestida, ¿verdad? Se sorprendió muchísimo, hermanos.
se me quedó viendo y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Me abrazó, me besaba las mejillas, me abrazaba y me decía, mi amor, estás igual de hermosa que tu mamá. Te es preciosa, esto y lo otro, pero él todavía con este sentido fraternal, ¿sabes? Obviamente. Entiendo perfectamente que aquí la que estaba mal era yo. Yo estaba obsesionada y me acuerdo que lo abracé y solo le dije, papá, es que tú no necesitas nada de afuera, de otra mujer. Tú y yo podemos ser felices. Y él solo como que sonrió y tipo, no lo entiendes y como que no te lo quiero explicar ahorita, ¿sabes? Algo así. Y se fue. Después de ahí, hermanas, yo seguí haciendo esto. Yo adopté la personalidad de mi mamá, esta forma de vestirse, esta forma de ser, incluso formas que tenía de hablarle. Hasta que un día, pues mi papá ya no llevaba a esas mujeres a la casa después de la bronca que había existido, tan grande, ¿no? Recuerdo que él un día llega muy tomado a la casa, muy tomado, y cuando llega yo le abro la puerta, le doy algo de comer y empezamos a platicar. Él me miraba y a veces lo notaba que me miraba como confundido de tan parecida que estaba yo a mamá. Entonces, en una de esas veces que lo caché viéndome como endiosado, yo le dije, papá, ¿te acuerdas que te dije que tú y yo somos estamos perfectos solos y no necesitas a nadie más? Te lo quiero demostrar. Hermana, me levanté, él estaba sentado en la silla y yo me postré arriba de él y comencé a besarlo. Mi papá en un principio me quiso quitar, me quiso aventar, pero después de eso se dejó de llevar y terminamos en la habitación. Pasó lo que se imaginan, que para mí fue lo más maravilloso y aún tengo ese recuerdo como lo más maravilloso que he vivido. Despertamos juntos en la habitación, desnudos, y recuerdo que cuando mi papá despierta y cobra conciencia de lo que había sucedido, empezó a gritar y se soltó llorando, se puso súper mal y yo solo le decía, papá, cálmate, todo está bien, lo que pasó anoche fue lo más maravilloso que me ha pasado, yo te amo, tú me amas, todo está bien. Y mi papá solo me decía que me callara y que me saliera de mi habitación, que me fuera a mi cuarto. Y yo me fui, hermana, sintiéndome la más enamorada del mundo, feliz de lo que había sucedido. Y los días siguientes mi papá no me hablaba, hermanas. Mi papá ni siquiera me volteaba a ver a los ojos. Para no hacerles el cuento muy largo, esto se siguió repitiendo. Yo lo seguía buscando, él me rechazaba y tarde o temprano terminaba accediendo, pasaba, pero no hablábamos de eso. Y pues esos encuentros se siguieron repitiendo exactamente igual. Yo lo seducía todos los días, él no accedía, me retiraba, se iba, pero siempre llegaba un momento en el que caía. Y, o sea, su reacción era exactamente la misma, se enojaba, lloraba, gritaba y me dejaba de hablar por unos días. Y luego se repetía el ciclo. Yo volvía a buscarlo, hasta que él volvía a caer y otra vez me dejaba de hablar. Y el caso es que nunca hablábamos de eso. Yo solo recuerdo que yo cada que se ponía mal, yo le decía, esto está bien, papá, es amor. Nos demostramos nuestro amor y esto está bien. No tienes por qué sentirte mal. Y siento que de alguna forma él lo fue aceptando y pasaba más consecutivamente. Cuando yo fui creciendo,
que yo ya estaba en la universidad y yo sabía, ¿no? Ya obviamente me daba cuenta que, pues que no era normal, ¿no? Que estaba mal de cierta forma, que no podía ser, que yo nunca iba a poder, por más que yo quisiera tener ese lugar de mi mamá en la vida de mi papá, yo jamás iba a poderlo hacer, simplemente porque la sociedad jamás lo permitiría. O sea, yo miraba a mis amigas que salían con sus novios, que se casaban, que se iban de viaje, que disfrutaban, y yo era algo que no podía hacer porque la persona a la que amaba no era permitida socialmente. Y, y yo sabía que yo aferrarme a estar ahí, por más que yo me sintiera enamorada de mi propio padre, no iba a funcionar y yo iba a terminar siendo infeliz y no permitiéndole a él ser feliz y tener una pareja. Entonces yo nunca tuve ningún novio porque yo de verdad siempre me sentía enamorada de él. Y yo sé que a la mayoría de las personas que no lo han experimentado no les cabe en la cabeza o no lo pueden entender, pero me pasó y cómo borro algo que me pasó, cómo hago para quitarlo de mi vida o de mis sentimientos o de mi mente. El caso es que cuando yo empiezo a pensar en todo eso y empiezo como a evaluar la situación y a darme cuenta de que no íbamos a poder ser felices jamás, yo empiezo a darme la oportunidad de salir con chicos hasta que me termino enamorando de mi actual esposo. Me caso, soy muy feliz. Tenemos 2 hermosos hijos, tenemos una carrera, tenemos una casa hermosa. Mi papá, cuando yo me casé, aprovechó para rehacer su vida. Él tiene su esposa, es feliz también, pero el amor que yo siento por mi papá, siento, y de esa forma, sí, de esa forma, siento que nunca va a desaparecer. Cuando lo veo como hombre. Es como una combinación rara y difícil de explicar. Es como sentir ese amor fraternal, pero también un amor de hombre que al combinarse es algo súper fuerte que no sé cómo manejar. Y no les voy a negar esto. Aunque soy muy feliz en mi matrimonio, muchas veces cuando estoy con mi esposo estoy pensando en él. Y muchas veces eso que vivimos hace años se ha vuelto a repetir por mí, porque yo lo he buscado y él ha terminado cediendo, y cada que vuelve a suceder nos prometemos que no volverá a pasar para no hacerles daño a quienes amamos, pero hemos durado, lo más ha sido 1 año sin que suceda y luego regresamos. Esta es mi historia, sé que es difícil de escuchar, pero es mi historia y no la puedo borrar.